Filipenses 2, del 12 al 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, y rogamos, Señor, que tú nos des en este momento la facilidad para presentarla, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú siempre nos hablas, y en esta hora dependemos absolutamente de ti para que esta palabra llegue y produzca el fruto y cumpla el propósito para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes brevemente la palabra del Señor en esta porción tan hermosa de la palabra del Señor, que en sus Biblias debe tener el mismo subtítulo que tiene la mía. Dice: luminares en el mundo. Y quisiera hablarles un poquito, siguiendo la serie de sermones que comenzamos acerca de la iglesia en esta mañana, acerca de la iglesia como el faro de Dios. Y con este eslogan, que es un mandamiento: resplandeced como luminares en el mundo. Yo creo que todos estamos familiarizados de una manera u otra con un faro. Es muy difícil que a alguien se le pregunte qué es un faro y no tenga una idea, porque todos hemos visto un faro en algún momento de nuestra vida, si no es físicamente, en películas. Y sabemos que un faro es una torre alta que se pone en las costas con luz en su parte superior, para que sirva de señal a los navegantes. O sea, el faro tiene la función de guiar entonces a las embarcaciones por una ruta segura en medio de los peligros que ofrecen los arrecifes en las costas, evitándoles así un naufragio seguro al encallar en ellos. El faro solo podrá cumplir con su función si está alumbrando, ¿verdad? Si no está alumbrando el faro, pues entonces no cumple con su función. Y los barcos o las embarcaciones sufrirían un accidente. Los naufragios serían mucho más comunes. El faro fue diseñado para salvar la vida de los navegantes en medio de esos numerosos peligros que ofrece el mar, sobre todo en las noches tenebrosas. Vamos a dejar un momento la figura del faro allí y vamos a hablar un poquito del contexto del pasaje que hemos leído. La iglesia de Filipos, que está recibiendo la carta del apóstol Pablo en este momento, fue fundada precisamente por el apóstol en su segundo viaje misionero. En ese tiempo la ciudad era una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia. La ciudad estaba situada en lo que hoy es la parte norte de Grecia. O sea, si usted quiere tener una idea, entonces puede consultar un mapa de Europa, y allí al norte de Grecia estaba la ciudad de Filipos. Fue la primera comunidad cristiana de Europa, y la carta fue escrita en el contexto de una expresión de gratitud que Pablo tenía, porque esta iglesia le había enviado a él una ofrenda, una ayuda, a través de un cristiano llamado Epafrodito, mientras Pablo se encontraba preso en Roma. De hecho, él está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo.
El apóstol, sin embargo, aprovecha la oportunidad para exhortar, para aconsejar, para instruir a estos cristianos en la ciudad de Filipo, en la iglesia de Filipo, acerca del verdadero gozo que viene de Cristo. O sea, él no perdió la oportunidad, a pesar de que era una carta para expresar gratitud a los filipenses por su atención que habían tenido de él en diferentes momentos. Ahora él está escribiéndoles y enseñándoles acerca de la naturaleza de ese gozo que viene solamente de Cristo. Estos creyentes, sobre todo usted puede leer en el capítulo 2 del 1 al 11 después y darse cuenta de que fueron desafiados por el apóstol Pablo a seguir el ejemplo de Cristo. El humilde ejemplo de obediencia dado por Cristo. Es un pasaje hermoso, muy profundo teológicamente, que habla de la encarnación, habla de cómo Él se despojó a sí mismo de todo para venir y vestirse de carne y sangre y habitar entre nosotros. Realmente una obra excepcional. Este pasaje de la kenosis, como se conoce, es bien profundo y los teólogos han tenido que discutir allí mucho, pero la esencia y lo que nos interesa a nosotros es que el ejemplo de Cristo es digno de seguirse. El ejemplo de humildad, el ejemplo de sencillez, el ejemplo de lo que es una vida que ama al Padre, una vida llena del Espíritu Santo. Nosotros estamos recordando hoy el día de Pentecostés y ser llenos del Espíritu Santo es la pauta, digamos, para que nosotros seamos más semejantes a Cristo cada día. No sé si has escuchado ese himno, no lo hemos cantado aquí, pero qué bueno que lo cantemos un día. Más cual mi Cristo yo quiero ser, más mansedumbre su amor tener. Yo creo, hermanos, que tantos de los problemas que tenemos es porque no somos semejantes a Cristo. No estamos pareciéndonos a Él. Y debemos tener como una meta y propósito en nuestra vida, más que nada, más que todo, perdón, el ser semejantes a Cristo. Eso duele, como le duele a la madre, que diga, más veces si no es así, Katy, que pronto también, como duele la criatura creciendo en el vientre. Por eso Pablo decía, yo sufro como dolores de parto a uno de las iglesias, hasta que Cristo sea formado en ustedes. A los siervos de Dios verdaderos le duele que sus creyentes, que sus fieles no se formen en Cristo. Que pasen los años y nos parecemos más a cualquier cosa menos que a Cristo. Y Él le está dando a estos cristianos en Filipo este desafío. Ustedes tienen que ser como Cristo. Él nos ha dejado ejemplo, dijo el apóstol Pedro después, para que sigamos sus pisadas. Ser cristianos es parecerse a Cristo, es ser como Él. Y ese debe ser nuestro anhelo, nuestra meta, nuestro supremo llamamiento de Dios. Que nuestro hombre interior se vaya formando semejantes a Cristo. Cuando Pablo le pone este ejemplo de los filipenses, a los filipenses de Cristo, les está diciendo que no hay otra forma en la cual ellos puedan ser luminares en el mundo que no sea siguiendo el ejemplo de Cristo. O sea, ustedes no pueden ser luz si ustedes no son como Cristo. Y Él se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, por lo que entendemos que sí se puede seguir el ejemplo de Cristo. El Señor no nos va a poner una meta que no podamos alcanzar. Y no nos va a llamar a un nivel de vida que no podamos llenar. Porque sería injusto Dios. Pero Él nos llama a vivir en santidad. A vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Lo cual es sinónimo de ser semejantes a Cristo. La iglesia, los llamados de las tinieblas a la luz admirable, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Yo creo que esa es una de las responsabilidades
más grandes que tenemos nosotros para con Dios y para con la gente. Por eso retomamos la figura del faro, como un faro en medio de las tinieblas de este mundo, donde hay tanta gente navegando sobre ese mar oscuro lleno de peligros. Tenemos la responsabilidad de alumbrar el camino de la salvación. Nosotros somos, según el testimonio del mismo Cristo, la luz del mundo. Él nos dijo en una ocasión a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo de un escaparate o de cualquier otra cosa, porque si no, no da luz. Ser luz, entonces, es la parte que nos identifica a nosotros con Dios. Es decir, es parte de nuestra identidad espiritual. La Biblia habla que Dios es luz. La Biblia dice que Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero también nos dice que los hijos de Dios debemos conducirnos como luminares en medio de las tinieblas de este mundo, irradiando la luz de Dios a través de nuestras vidas que siguen el ejemplo de Cristo, de humilde obediencia a los mandamientos del Eterno. Cristo no hizo otra cosa que cumplir con la voluntad del Padre. Él vino a eso. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de que me envió. No tenía otra cosa. Él no vino a este mundo de vacaciones. No vino a asumir el menos compromiso posible. Él no vino para hacer alarde de su poder. Él vino a obedecer al Padre, a negarse a sí mismo y tomar su cruz, como nos enseñó después a nosotros también. El Señor Jesús oró en Juan 17 por los discípulos y por todos nosotros. Y una cosa pidió: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el Señor quiere que estemos en este mundo, pero dando luz, haciendo la diferencia. La oración del Señor fue en esa dirección, por lo que no debemos anhelar salir del mundo. Ya la hermana María se quiere ir. Y él dice que no quiere muchos más años. No, el Señor quiere que estemos aquí, pero dando luz, alumbrando el camino de salvación. Pensando en lo que estamos celebrando en el día de hoy y conectándolo con esto, el día de Pentecostés marca un nuevo camino, un nuevo comienzo para la iglesia. Hoy estamos celebrando ese día, por lo menos lo estamos recordando aquí de alguna manera. Shavuot en hebreo es la festividad de Pentecostés. Este día se celebra por un acontecimiento bien importante que a veces no se hace énfasis en el mundo cristiano. Solamente tenemos en mente las lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de aquella gente, y algunos hasta ahí se quedan y confunden eso, y el sinónimo de ser lleno del Espíritu es hablar en un idioma desconocido según ellos. Pero en realidad, aunque definitivamente la venida del Espíritu es importante, en Shavuot o Pentecostés lo que se recuerda es el dar de Dios su ley en el monte Sinaí a Moisés. El día de Pentecostés Dios dio su ley a Moisés, y esa ley era lo que marcaría a ese pueblo su individualidad, su singularidad, su distintivo como nación, porque era el pueblo que Dios estaba creando para sí mismo, para que viviera bajo su ley, bajo sus mandamientos, bajo sus enseñanzas. La obediencia a la Torá les haría a ellos ser luz en medio de las tinieblas. Por eso es que no podemos entender el ser luz desconectado de la palabra de Dios. Para ser luz hay que vivir la palabra de Dios.
Pero para vivir la palabra de Dios y obedecerla necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que eso fue lo que se estaba derramando allí en el día de Pentecostés. La palabra Shavuot significa semanas, en reconocimiento a las semanas de expectación que llevan a la experiencia del Sinaí. Es decir, lo que se conoce en el judaísmo como la cuenta del Omer, de 7 semanas de largo que comienzan a contarse después del último día de la Pascua o Pesa. Y entonces están contando a través, y hacen rezos, oraciones, y hasta que llegue el día, porque están esperando ese día en que se dio la ley por parte de Dios a Moisés. Son 50 días después de la Pascua, por eso la palabra Pentecostés, una palabra griega, que significa la festividad de 50 días. La mayoría de los estudiosos cristianos creen que en ese día de Pentecostés, que se hace referencia en Hechos 2, nace la iglesia cristiana. Otros creen que fue en el Sinaí. No es para mí tan importante saber si fue allá en el Sinaí o si fue en el Pentecostés. Aunque repito, la mayoría están de acuerdo en que la iglesia nace en el día de Pentecostés. Lo que sí es importante es lo que le estaba comentando hace unos momentos, la relación entre lo que es la Torá, la palabra de Dios, y la venida del Espíritu Santo y la responsabilidad de ser luz en este mundo. Eso es lo que no podemos darnos el lujo de no entender. Si alguien cree que fue en el Sinaí y otro cree que fue allá, acá, esas son cuestiones prácticamente sin importancia. Pero sí no podemos perder de vista el significado de esto, porque repito, no se puede ser luz si no se está lleno del Espíritu Santo. Pero si se está lleno del Espíritu Santo, entonces se obedece la palabra de Dios y de esa manera se es luz. Me parece un trabalengua, pero es sencillo de entender. La única manera de poder alumbrar a la gente cuál es la vida que agrada a Dios es viviéndola nosotros en el poder del Espíritu Santo, porque no la podemos vivir a través de nuestros propios esfuerzos. Los mejores esfuerzos que nosotros hagamos para vivir en obediencia a Dios siempre van a quedarse cortos. Necesitamos, además de nuestro esfuerzo, ese poder del Espíritu Santo, porque es solamente por fe en el Señor que podemos recibir cualquier cosa de Él. Recibimos la salvación por fe y el andar en Él es por fe también. Dice la Escritura, de la misma manera que recibiste al Señor Jesús, ¿cómo fue? Por la fe, andad en Él. En fe a su palabra. Porque es imposible decir que yo tengo fe en Dios, pero no en su palabra, si no la vivo, si no la obedezco. Entonces estamos hablando de una contradicción muy grande ahí. Porque la fe es en Cristo, pero en la palabra de Cristo. En obedecer sus mandamientos. Es donde encontramos nuestro gozo, hermanos, y cumplimos con este propósito de ser luz en el mundo. El faro de Dios, que es su iglesia, de alguna manera podemos decir que se estaba encendiendo en ese día de Pentecostés para nunca más apagarse, para que con luz meridiana hiciéramos resplandecer el camino al Padre, el camino hacia la vida eterna. ¿Quién es el camino al Padre? ¿Quién es el camino hacia la vida eterna? ¿Quién es? Mashiach, Cristo. Y esta es la vida eterna, Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra cosa. Está claro el testimonio bíblico. Nosotros somos los que lo complicamos. Pero la vida eterna, la luz que alumbra a todo hombre, es Cristo. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Más tarde el apóstol Pedro, dándonos a nosotros también parte de nuestra identidad y responsabilidad como hijos de Dios, como miembros de su iglesia, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la única esperanza de salvación que tienen la gente que anda muertos en sus delitos y pecados somos nosotros, la iglesia de Cristo. Si no irradiamos la luz de Dios, ellos se pierden, ellos se ahogan en el mar de tinieblas. Y tenemos que ser muy responsables con esto. Dios estaba cumpliendo ese día de Pentecostés una promesa maravillosa, hermanos. La renovación del nuevo pacto que Él ya había hecho con Israel. Él les había dicho en aquel día: yo les daré un corazón de carne y pondré mi ley en sus corazones. O sea, que el Señor nos las pone, como decimos en buen castellano, nos las pone fácil. Porque Él lo hace todo cuando estamos dispuestos a obedecer. Porque dice que Dios no da su Espíritu Santo a todo el mundo, sino a los que le obedecen, dice la Escritura. Pero cuando hay esa disposición, hermano, de obediencia, de sujeción, de rendimiento ante el Señor, entonces no hay ningún problema. Porque Él nos da el corazón de carne y Él escribe en el corazón de carne su ley y Él hace posible una relación especial de comunión con Él. Y eso solamente es posible, hermanos, cuando viene sobre nosotros ese Espíritu Santo, nos llena y nos santifica por completo. No es a medias, la obra de Dios no es a medias. Él santifica y santifica por completo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, por dentro y por fuera, al revés y al derecho, como decía Lutero. Dios no conoce ningún límite para que nosotros podamos vivir una vida de santidad, siendo luz a las naciones. Ese Espíritu Santo que estaba derramándose allí en ese día de Pentecostés, les guiaría a ellos a toda la verdad, como Él había prometido. Y yo os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros todos los días y les guíe a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas que yo os he hablado. El Espíritu Santo no puede enseñar otra cosa que no sean las palabras de Cristo. Por eso es que somos luz cuando vivimos como Cristo. Y el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra, de que somos hijos de Dios y que andamos según el Espíritu y no la carne. Ahora, ¿cómo ser luminares en el mundo? Bueno, habrían muchísimas cosas que pudiéramos compartir, pero nos vamos a limitar al pasaje que hemos leído. ¿Cómo ser luminares en medio de este mundo en tinieblas? Bueno, según el pasaje que leímos, en primer lugar, obedeciendo a Dios y a sus siervos. Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Qué interesante, ¿no? Aquí la cosa no está muy difícil, porque las relaciones de Pablo con los filipenses fueron especialmente cordiales. O sea, no fueron unas relaciones que se dieron en un contexto de desagrado, de resistencia, de diferencias de carácter o de opiniones, sino todo lo contrario. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy leyendo en el capítulo 1, versículos 3 al 8. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. O sea, por estas palabras nos podemos dar cuenta que la relación entre el apóstol Pablo y la iglesia de Filipo era una relación de afecto que estaba bien sólida. Ellos se amaban. La iglesia le ayudó en más de una ocasión al apóstol en sus necesidades económicas y Pablo le supo agradecer muy bien. La confianza que el apóstol tiene en estos fieles creyentes era tal, hermanos, que él expresa su seguridad de que ellos continuarían obedeciéndole aun cuando él no estuviera presente. Y en realidad así era, porque él estaba preso en Roma. Pero él tenía la confianza de que ellos obedecerían. Y les dice, no como cuando estaba con ustedes, que a lo mejor se le hacía necesario obedecer, pero sé que lo van a hacer aun cuando yo no esté entre vosotros. ¿Cuál será la razón, hermanos? El amor de Dios. Porque el amor no hace nada indebido. Dice 1 Corintios 13, ¿no? La costumbre del amor es obedecer. Si hay amor, hay obediencia. Y no obediencia a regañadientes, obediencia que satisface, obediencia con alegría, con gozo en el corazón. Y Pablo estaba seguro de eso, de que los filipenses responderían así. Él enfatiza que siempre lo habían hecho y que ahora que él no estaba, lo iban a hacer. La obediencia a Dios y la obediencia a sus siervos. No podemos desligarla. Cuando el siervo es verdadero, cuando el siervo no está enseñando otra cosa que la palabra de Dios, cuando el siervo no quiere otra cosa que su crecimiento espiritual, que su salvación, que su edificación, merece la misma obediencia que Dios, porque no está enseñando otra cosa. Si el siervo entonces no enseña la palabra de Dios, no tiene que obedecerlo. Pero si no, nos estamos oponiendo a Dios. Y la iglesia en Filipo debía saber eso, porque ahí habían problemas. Ya hemos hablado de la situación de división que había, descontento entre esas dos mujeres, Evodia y Sintique, miembros de la iglesia de Filipo, compañeras del apóstol en el evangelio, pero que tenían diferencias y serias, porque cuando Pablo llama a que se arreglen, que sean de un mismo sentir, es porque el escándalo trascendió, porque somos humanos. Y la iglesia más espiritual y más llena del Espíritu Santo va a tener este tipo de problemas, porque somos seres humanos y no pensamos iguales, y siempre van a haber diferencias, pero esas diferencias se arreglan en el Señor, por el amor de Dios en nuestros corazones. Esas diferencias no nos dividen, no nos hacen tomar decisiones arbitrarias, pues yo no voy más a la iglesia, pues yo no le hablo más a este, yo no participo más de esto. No nos alejamos, más bien nos acercamos más y resolvemos los problemas y nos decimos las cosas en la cara en el amor del Señor. Pero se dicen, como Pablo tuvo que decirle a Pedro, te estás mal, te estás comportando hipócritamente. Con los judíos te comportas como un judío, con los gentiles como, ¿qué pasa contigo? Y se lo tuvo que decir, se lo dijo en público, hermano. Pero eso es amor. El amor no desatiende esas situaciones, las confronta, porque quiere ayudar a que se corrijan. La obediencia es fundamental, hermanos. Obedecer a Dios, obedecer a sus siervos. Esta actitud de obediencia, ¿de qué manera nos puede servir a hacer luz entre los no creyentes? Ni se preocupe, la luz no necesita decir, aquí estoy. Ella se deja ver, ¿verdad? Es esa misma, cuando miro para allá me deja ciego. La luz no necesita anunciarse, nada más que un alumbrar es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase que se le escapó incluso a los enemigos del evangelio al principio, con relación a los cristianos. Ellos decían, mirad cómo se aman.
Mirad cómo se aman, cómo viven, cómo se cuidan los unos a los otros. Eso es un evangelismo efectivo de verdad, hermanos. Usted puede hacer todos los planes de evangelismo que quiera, puede implantar todos los planes que quiera en la iglesia, cualquier estrategia de crecimiento, pero si no hay amor, unidad genuina entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo nada. Yo le digo sinceramente, es mejor que ni vengan gente a la iglesia. No a esta, estoy hablando en términos generales. Es mejor que ni se conviertan gente, porque ¿qué van a ver dentro de nosotros? Tenemos que amarnos, hermanos. Amarnos con nuestras diferencias. Amarnos aun cuando estemos dando el peor de los testimonios. El que peca no es para ponerle el pie arriba y acabarlo de hundir. En algunas iglesias pasa eso, ¿no? El que peca, y si es líder, lo cortan la cabeza de una vez. No, al contrario. Claro, no vamos a seguir en el privilegio. Hay que disciplinar, hay que enseñar que las cosas de Dios se respetan. Pero tampoco es cortarlo de una vez. La luz de nuestro amor va a hacer que la gente crea en el Evangelio. Para que el mundo crea, dice el Señor, que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno, una ejab, una unidad de pensamiento, de criterio, para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando nos vea unidos, cuando nos vea amándonos con amor ferviente en nuestros corazones, por medio de esa obediencia. Es la única manera. Seguir en esta actitud de obediencia es lo que Pablo le dice, es ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con profunda reverencia en el Señor. Pero hay una realidad, hermanos. ¿Qué pasa cuando no queremos obedecer? O no lo deseamos hacer. Porque tenemos que ser honestos y sinceros, ¿verdad? No siempre cuando usted le dice a su hijo, siéntate, él va a querer. O no puedes ir con tu amigo a la fiesta, ¿verdad? Después que se había hecho tantas ilusiones, pero finalmente no puede ser, por cualquier circunstancia. Pero cuando se le dice no, ese no a veces no es bien recibido. Como aquel niño que le dije, el padre decía, siéntate, y no se sentaba, y lo sentó. Y le dijo, está bien, pero por dentro estoy parado. ¿Verdad? Eso puede suceder. Por eso Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué hermoso. Cuando no queremos obedecer, Dios conoce ese conflicto en nosotros. Dios conoce que como seres humanos y caídos de su gracia, podemos tener esa mala disposición a no obedecer. Pero por eso es que Dios no nos ha dejado solos. Él está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. ¿Cómo se explica esto? El secreto, hermanos, es someterse a su control y dejar que Él actúe en nuestras vidas. No hay otra cosa. No quiero hacerlo, me disgusta. No quiero pedirle perdón a esta persona, realmente me cae gordo, no sé cómo se dirá por allá, o me cae mal, la tengo atravesada, no sé, no la soporto ni cuando habla, pero Señor, yo me sujeto a ti. Y tú cambiarás este sentido, no voy a seguir así, ¿verdad? Sintiendo esas cosas. Pero Él lo va a cambiar cuando nos sujetamos. No quiero ir a pedirle perdón, pero voy a hacerlo porque te amo, Señor, y porque yo quiero que tú cambies mi corazón. No me quiero levantar para orar, pero lo voy a hacer, Señor. No quiero ir a los cultos de la iglesia, porque no quiero, no me cae bien como predica o como enseña fulano. Pero voy a hacerlo, Señor. En ese proceso de no querer, pero hacer, Dios cambia el corazón. Y usted lo va a querer hacer. Y lo va a hacer con gusto y con gozo. Pero solo el que obedece. Solo el que deja que Dios obra en su vida. Él pone el hacer como el querer por su buena voluntad.
Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Por eso es que con frecuencia es en el hacer la voluntad de Dios que ganamos el deseo de hacerla. No antes, a veces no tenemos el deseo, pero en el querer hacerlo, Dios nos da el deseo. Y ahí ganamos con el Señor. Hagamos entonces lo que Él desea y confiemos en que Él cambiará nuestros deseos. Alguien podrá estar diciendo, pero eso me convierte en un hipócrita, pastor. ¿Cómo voy a hacer lo que no deseo? Si obro así es hipocresía. No te convierte en un hipócrita, te convierte en un obediente. Y si la actitud no fue la mejor, Dios te la va a cambiar, porque tú lo estás haciendo con ese propósito. No nos olvidemos que es Él el que pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Hay cosas que definitivamente no las vamos a hacer de plano muy contentos y muy dispuestos, pero si estamos en el camino de la obediencia, Él cambia el corazón. Y Él cambia el querer, Él cambia todo. También, hermanos, ser luz, según el pasaje, significa hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. No, el problema no es que se hagan las cosas, porque las cosas se pueden hacer después de todo. Pero a lo que a Dios le importa de verdad es cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles son las motivaciones para hacer las cosas? Hay muchos lugares se puede caer en esta tentación de hacer cosas y tener una agenda bien cargada y tener muchas actividades. Y días de ayuno y días de estudio y días de todo y que retiros para allá y retiros para acá. Ok. Pero ¿y por qué se están haciendo esas cosas? ¿Cómo se están haciendo esas cosas? ¿En cuál espíritu se están haciendo esas cosas? Ya mencionamos el ejemplo de Bodia y Sintique. No sabemos cuál era la diferencia que hubo. Pero repito, podemos caer en la misma situación cuando hacemos las cosas por una motivación equivocada. ¿Qué estoy buscando cuando hago las cosas que tengo que hacer para el Señor? ¿Estoy movido por el espíritu de competencia? A ver si lo hago mejor que fulano. O por la vanidad, el orgullo, la sed de reconocimiento o poder. Porque todas estas cosas pueden ser motivaciones, pero son motivaciones equivocadas, definitivamente. Recordemos los dos testigos que Pablo cita a Timoteo cuando le aconseja ante de quién él debe actuar. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra y bueno, una serie de exhortaciones. Pero hermanos, es delante de Dios de quien andamos. Pablo, el Señor dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Preocúpate por hacer todo para Dios, para su gloria, para su honra. No te preocupes por los demás, ni busques aprobación de los demás, ni gloria, ni alabanza de los hombres. Porque el Señor dijo, esos que hacen eso, para recibir gloria y alabanza de los hombres, de cierto ya tienen su recompensa. Ya recibieron su recompensa, porque eso es lo que estaban buscando. Pero lo que nosotros estamos buscando es que Dios diga, este es mi hijo amado, mi siervo amado, en quien yo me complazco. Por lo menos esas son las palabras que yo quisiera escuchar de Dios acerca de mí. Aunque terminara fracasando en la iglesia como pastor. Porque a veces no es lo mismo. Tú puedes tener mucho éxito en el ministerio, aparentemente, pero Dios está del otro lado contigo. Porque estás alcanzando ese éxito de una manera inadecuada. Pero qué bueno es que aunque los hombres te desaprueben, tú tengas la aprobación de Dios. Y eso es lo que realmente importa. No hagamos nada murmurando, hermanos, que si lo hizo y aquel y que este no lo hace, yo sí lo hago, o en contienda con nadie. Porque eso no tiene recompensa de Dios, no tiene aprobación de Dios. Aunque usted sea un excelente trabajador en la obra del Señor, aunque usted tenga los dones y tenga la capacidad y los estudios y lo que tenga, hermanos, la motivación es más importante que cualquier otra cosa.
Y esa es la que Dios quiere que esté bien correcta. Nada hagáis sin murmuraciones y contiendas. Y después dice, ¿para qué debemos hacer eso? ¿Para qué tenemos que hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria a Dios. Entonces, una manera de ser luz es viviendo en armonía, en unidad y haciendo las cosas para la gloria de Dios, sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles. Esa es una palabra difícil, ¿verdad? Que algunos dirían, bueno, nadie llega a eso. Bueno, ahí habría que hablar un poco, pero en realidad, de alguna manera, hay un grado alto de irreprensibilidad en la vida cuando Dios nos pide que seamos así. Porque irreprensible significa que nadie te pueda señalar con un dedo. Y eso es difícil, ¿verdad? Si no, por no decir imposible. Todos tenemos colas que nos pisen, como dice el dicho. Todos tenemos nuestras páginas negras en nuestra vida personal. Y de cualquier manera, alguien nos podrá hacer un día así. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos esforcemos por ser irreprensibles, de que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Debemos hacer todo lo posible para eso. Y si algo dicen, como dice el Señor, que sea mintiendo, porque definitivamente van a decir, y nos van a levantar falsos testimonios y calumnias y todo. Pero tratemos de ser así, irreprensibles, que no se nos pueda señalar con un dedo, que seamos sencillos. Qué difícil esta palabra, ¿no? ¿Qué significa ser sencillo? Bueno, eso es otra dificultad tremenda para explicarlo. Pero podemos decir, por ejemplo, que no seamos personas complejas. Lo diferente o lo contrario de sencillo sería la complejidad, ¿no? Gente que no se le puede llegar fácil, ¿no? Que tiene conceptos y cosas que son complejos en su personalidad, en su carácter. No son fáciles de hacer amigos. No, a veces la naturaleza no nos ha dotado con un buen carácter a todos, ¿verdad? Yo he sufrido mucho eso, porque la cara mía no es de mis buenos amigos, hasta que me conoce la gente, ¿verdad? Pero eso me ha costado alguna dificultad. No es muy serio. Pero en realidad, no tanto. Lo que pasa es que hay que darse la oportunidad de conocer a la gente, ¿no? No es una propaganda, ¿eh? Pero sí tenemos que ser sencillos, no gente compleja, que ahuyentemos a la gente. No tenemos que ser indescifrables. Una persona que no es sencilla tú no sabes lo que está pensando. Te confunde con sus actitudes, ¿no? De pronto parece que está contento y está enojado. Cuando está enojado está contento. Eso es tremendo, ¿no? No se sabe. Tú no puedes confiar en ellos. Tú no puedes confiarle una tarea importante porque es que tú no sabes. Una persona ambigua, de doble personalidad, que no son accesibles. Lo contrario es que seamos fáciles de entender, que seamos afables, que podamos estrechar la mano de todos, abrazar a cualquiera y que la gente confíe en nuestro carácter, nuestro espíritu, ser amigos. Qué importante es esto. A veces somos hermanos en Cristo, pero no somos amigos. Yo sé que los amigos se escogen, no hay nada en eso, ¿verdad? Malo. Nadie puede ser amigo a la fuerza, pero que nosotros seamos amigos, amigables, transparentes, que no estemos escondiendo nada. Es decir, hermanos, parecidos a Dios el Padre, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro. Y finalmente dice, asidos de la palabra de vida, versículo 16.
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa sería la corona del apóstol, ¿verdad? Él no quería otra cosa, más que ver que sus hijos en la fe llegaran a estar firmes en Cristo, a estar agarrados de la palabra de vida. De otra manera, estarían en peligro de perderse. Estar asidos de la palabra de vida significa estar agarrados a la palabra de vida, estar sostenidos por la palabra de vida, ser sustentados con la palabra de vida. Que esa palabra sea quien nos guíe en todo, no como último recurso, no después que fui a ver a fulano, a mengano, entonces Dios el último recurso. No. A veces buscamos muchos consejeros, pero no consultamos a Dios. La palabra que nos enseñe cada cosa que debemos hacer en las diferentes situaciones de la vida, hermanos. No actuar por como actúa Vicente. Donde va Vicente va la gente. No, nosotros tenemos que actuar como la Biblia nos enseña. Como la Biblia nos enseña. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Y tenemos que agotar todos los recursos espirituales que Dios nos da en su palabra. La idea es ser alimentados continuamente con la palabra de vida, porque es la palabra que da vida a nuestras almas. No es la palabra que se consulta como el recetario de cocina. A ver que las mujeres que cocinan aquí, cuando tienen una visita, una situación especial, entonces consultan el recetario, ¿verdad? Para hacer algo bueno. O el recetario médico, cuando nos enfermamos. No, la palabra de Dios no es algo para ocasiones especiales o de crisis. La palabra de Dios es un sustento diario. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de vez en cuando vienen los problemas, ¿verdad que no? De día y de noche. ¿Y el resultado cuál es? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pueden venir los huracanes, los temblores de tierra, pero el árbol está bien plantado. No hay quien lo mueva. Cuando estamos asidos, hermanos, de la palabra de vida. Es la palabra donde encuentro gozo, donde encuentro deleite, complacencia, satisfacción cada día. Una de las figuras de Dios, cuando se hace alusión al Shaddai, no solamente es el Dios todopoderoso, el Shaddai es el Dios que amamanta, es el Dios que sustenta. Y la figura se ilustra de un pequeño bebé, un poquito más grande que esto, porque esto ya no se mueven por sí mismo, pero este bebé va caminando, va gateando a un precipicio, y la madre atrás ve al niño, pero ir a decirle algo ya cuando está a punto de precipicio, lo que provocaría es que el niño se asuste y se caiga. ¿Qué hace? Lo llama y le enseña el pecho, de donde él se alimenta. Y el niño viene al pecho. Por eso es que esa es una de las figuras. Alguien lo ha manejado mal por ahí, porque no enseñan las cosas bien. Y entonces ahí vi un mensaje que pusieron en internet, como poniéndolo como una herejía. Bueno, la manera que lo presentó la mujer, la verdad, es algo horrible, ¿no? Pero en realidad es una figura femenina. El Dios que amamanta, el Dios que sustenta a su pueblo, hermanos. Y Dios nos las ha puesto en cierta manera sencilla a nosotros. Digo en cierta manera porque a veces son tantas las versiones de la Biblia y tantas, cuando vienen con notas peor todavía, porque ya tú no sabes, aquí mucha gente se confunde más que otra cosa. Pero tenemos la palabra
completa. Tenemos alimento suficiente y tenemos otros recursos que Dios nos da en la iglesia local, donde se estudia esa palabra de vida. Y pudiendo estar presente y no estar es un desprecio a Dios, hermanos. Porque Dios quiere sustentarnos, Dios quiere darnos. Pablo está diciendo que a él le queda poco en este mundo, a los filipenses, y su gozo solo sería completado en ver el fruto en la vida de sus hermanos. Que no me interesa otra cosa al final de mis días que verlos a ustedes sirviendo a Dios, firmes en el Evangelio, gozosos, siendo luz en este mundo, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, en medio de esta generación maligna. Y en el versículo 17 y 18 llega a un punto culminante y dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos siempre vosotros conmigo. Pablo compara, hermanos, su posible muerte con la libación u ofrenda de vino que se derramaba durante ciertos sacrificios. En la ley, números 15, 5 al 10, si está tomando nota. Y él considera la fe de los filipenses como una ofrenda o sacrificio que sería completada al él añadir su propia sangre. Imagínense qué figura más hermosa en caso de que él fuera muerto por causa del Evangelio. Él no sabía, pero así fue. Nos cuenta la tradición que San Pablo murió decapitado por causa de su fe. Y ahí estuvo esa sangre que completaría la ofrenda del Señor. ¿Cuál será la sangre que completará el sacrificio de ustedes, hermanos? Ojalá no sea la mía, sea la de Mario. No. Pero en cierta manera, todos los que han pasado por acá han dado su sangre. Porque la sangre es sinónimo de vida. Y la han dado bien y mal. Y la haré yo bien y mal, porque no somos perfectos. Pero en un verdadero siervo, el anhelo es verlos creciendo en el Señor, amando al Señor, siendo luz en medio de las tinieblas. Y Pablo tuvo ese gozo, porque el martirio es un don de Dios y es un gozo para los que lo participan. El Señor Jesús lo dijo claramente: el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. Concluimos haciendo unas preguntas de reflexión. ¿Qué pasa si el faro no tiene la luz encendida? Pues los barcos se van a encallar. Los barcos van a hundirse en el mar. Por lo que no se entiende que un faro diseñado para dar luz no esté dando luz. No se entiende que una iglesia cristiana no esté dando testimonio de Cristo. Que no esté poniendo la vida de Cristo, el Evangelio de Cristo, por encima de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que al faro no tener la luz encendida, él mismo se convierte en un problema, en un peligro de tropiezo para las embarcaciones. Y sería, ¿cómo es que será? Irónico, ¿verdad? Pensar que un barco se estrelle contra el mismo faro. ¿Verdad? Él está llamado a alumbrarle el camino para que no se estrelle. Y resulta que el barco termina estrellándose con el mismo faro. Es una ironía. Da risa. Pero, ¿qué pasa cuando la gente se pierde por causa de la iglesia? Cuando la iglesia no está dando luz, está apagada y la gente tropieza con los malos testimonios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando la luz está encendida pero no está alumbrando lo suficientemente claro? O cuando la luz está encendida y está alumbrando otro camino. Si el faro está encendido pero quita la luz del lugar donde debe estar, en el mar, donde está el peligro, y la pone a otro lugar,
también va a crear problemas. La iglesia puede estar en esa situación. El Señor Jesús hizo una advertencia una vez que yo no he escuchado predicar de eso. Y quizás algún día lo haga. Pero Él hizo una advertencia que nos deja pensando y pensando. Cuidado que la luz que hay en ti no se convierte en tinieblas, o sea, tinieblas. ¿Cómo la luz en uno puede ser tinieblas a la misma vez? Tenemos que pensar seriamente en eso, hermanos. Porque yo creo que cuando no estamos alumbrando el verdadero camino de la salvación y el verdadero camino a la vida eterna, que es Cristo, ese es un faro que su luz es tiniebla. Si está enseñando la iglesia cualquier cosa menos a Cristo, su mensaje de arrepentimiento y fe en el Evangelio, esa luz es tinieblas y la gente se está perdiendo sentada en los bancos y cantando coros y cantando alabanzas. Porque están creyendo la mentira del diablo a través de estos falsos maestros. Cuidémonos nosotros, que la luz que haya en nosotros no sea tinieblas. No tanto porque prediquemos el error, sino porque no atendamos a esta vida sencilla, gozosa y llena del Espíritu Santo, la cual estamos llamados a vivir. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Yo sé que se ha pasado un poco el tiempo, pero si alguien desea la oración en el altar, puede pasar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que recordamos de Pentecostés, donde tu iglesia nace, donde tu iglesia recibe el poder del Espíritu Santo para hacer luz a las naciones. Ayúdanos a nosotros, Señor, al menos en lo personal, en la iglesia local, a cumplir con este desafío, Dios. Nos humillamos delante de ti, nos sometemos a ti y rogamos que transformes nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.